Imaginar armar un proyecto de equipo gigantesco. Las personas involucradas no hablan el mismo idioma, tienen religiones distintas y están separadas por miles de kilómetros de hielo, cadenas montañosas impenetrables y, bueno, bosques interminables. Y todo esto, fíjate, sin internet, sin teléfonos celulares y sin vías de comunicación rápidas. Exacto. Y que de alguna manera, en lugar de que ese grupo se pelee y el proyecto se fracture en 1000 pedazos, logran construir uno de los países más grandes, estables y prósperos del planeta. Bueno, vamos a desempacar esto. Me encanta, porque el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente resolver ese misterio central. Sí, basándonos en las fuentes de estudio oficiales, queremos entender cómo un territorio que, o sea, geográficamente parecía destinado a la división constante, logró unirse y ganar su total independencia en el escenario mundial. Es que es un escenario que, si lo analizamos en frío, pues parece casi imposible de resolver. Mantener ese inmenso territorio unido ya es un milagro logístico. Súper logístico. Totalmente. Pero lograr que funcione de manera democrática, sin que las partes se destruyan entre sí, eso sí es un verdadero milagro político. Claro, porque cuando vemos un mapa moderno, es facilísimo dar por sentada esa inmensidad, ¿no? Simplemente vemos las fronteras y pues pensamos que siempre estuvieron ahí. Ajá. Pero la realidad es que construir esta nación requirió un nivel de pragmatismo y de adaptación que la verdad rara vez se ve en la historia. Y para entender ese pragmatismo, no podemos simplemente saltar a la firma de un papel o a la construcción de un tren. Tenemos que ir al nivel más básico de todos. De entrada, sí. Antes de siquiera soñar con unir a medio continente, las distintas colonias necesitaban descubrir cómo gobernarse a sí mismas, especialmente después de la Guerra de 1812. Y lo que resulta súper sorprendente de las fuentes es que estas semillas de la democracia empezaron a germinar mucho antes de lo que se suele pensar. Sí, por ejemplo, Halifax, allá en Nova Scotia, ya estaba eligiendo su primera asamblea representativa por ahí de 1758. ¡Wow! Tardísimo para algunos estándares imperiales, pero tempranísimo para la región. Después le siguieron Prince Edward Island en 1773 y New Brunswick en 1785. O sea, ya había un apetito muy real por la representación local. Lo fascinante de esto es que esa temprana representación local funcionó como una válvula de escape necesaria. Exactamente. El Imperio Británico venía de administrar colonias de una manera muy vertical. Muy de jefe empleado. Ajá, pero empezaban a entender que gobernar a miles de kilómetros de distancia requería, pues, ceder un poco de control a nivel local. Sin embargo, el momento verdaderamente crucial llegó con el Constitutional Act de 1791. A ver, esa ley hizo algo muy inusual para la época, ¿no? Reconoció una realidad cultural y religiosa en el terreno en lugar de intentar aplastarla. Sí, justo eso. A ver, déjame entender bien la mecánica. Lo que hace esta ley es tomar la inmensa provincia de Quebec y la parte en dos. Así es, la divide. Crea el Upper Canada, lo que hoy es Ontario, con una población que era mayoritariamente lealista, protestante y de habla inglesa. Ajá. Y por otro lado deja el Lower Canada, el futuro Quebec, con su mayoría católica y francófona. Digo, ¿no es esto una receta para el desastre? Pues, a primera vista, sí. O sea, si tienes dos grupos tan distintos, separarlos de esta manera suena a que estás pavimentando el camino para que eventualmente se conviertan en dos países completamente separados. Y esa es la reacción natural al ver la división. Podría parecer que estaban fomentando el separatismo a largo plazo, pero fíjate que en realidad fue una jugada de extrema agudeza política. ¿Así? ¿Por qué? Porque al darle su propio espacio geográfico y político, pero manteniéndolos bajo el mismo paraguas imperial, evitaron un choque frontal inmediato por el control de una sola legislatura. Ah, claro, cada quien su espacio. Exacto. A ambas provincias se les otorgaron asambleas elegidas por el pueblo. Les dieron, digamos, la oportunidad de respirar y gestionar sus asuntos internos de acuerdo con sus propias costumbres, sus leyes civiles y sus religiones. Fue como un reconocimiento temprano de que la asimilación forzada simplemente no iba a funcionar. 100%. Pero a ver, ahí hay un detalle enorme. Tener una asamblea elegida suena padrísimo en el papel, pero pues no sirve de absolutamente nada si las personas que realmente administran el dinero y las leyes no tienen la obligación de escuchar a esa asamblea. Exacto. El poder real.
Durante años, los gobernadores designados desde el extranjero podían simplemente vetar o ignorar olímpicamente lo que los representantes locales pedían. Y eso nos lleva a la gran agitación de los años 1800 por lo que llamaron gobierno responsable. Así es, para 1840, ambas provincias se vuelven a unir en la Province of Canada, y es entonces cuando figuras como Sir Louis Hippolyte Lafontaine y Robert Baldwin empiezan a empujar con todo esta idea de la rendición de cuentas. Ese concepto de gobierno responsable es, y creo que las fuentes son muy claras aquí, la piedra angular de su sistema democrático actual. Baldwin y Lafontaine no estaban pidiendo una república. No, para nada. Estaban exigiendo que el sistema parlamentario británico funcionara de verdad a nivel local. Para visualizar esto de una forma más cotidiana para quienes nos escuchan, imaginemos el mundo corporativo en una empresa multinacional gigantesca. A ver, cuéntame esa analogía. Es como si los empleados de distintas sucursales en América se dieran cuenta de que las políticas dictadas por un CEO que vive en Londres y que, por cierto, nunca ha pisado el continente, son un desastre para el día a día. Claro, porque no conocen la realidad del terreno. Exacto. Entonces, se organizan y exigen que los gerentes de las sucursales, o sea, los ministros, rindan cuentas directamente a los representantes de los empleados locales. Y la regla de oro es esta. Si el gerente local pierde el voto de confianza de esos representantes, tiene que empacar sus cosas y renunciar. ¡Órale! Ya no importa si el CEO en Londres lo apoya o no. Los empleados locales mandan sobre su gerente. Me parece una analogía súper precisa, la verdad, porque resalta perfectamente el cambio de poder. Lo que lograron figuras como Baldwin y Lafontaine fue establecer que el poder real residía en la confianza de los representantes electos y ya no en el nombramiento imperial directo. Y sin esta base de rendición de cuentas, las colonias simplemente nunca habrían desarrollado la madurez política. Nunca. Aprender a negociar presupuestos, formar coaliciones, gobernar localmente, vaya, fue el ensayo general absoluto para poder aspirar a formar un país propio. Bueno, y aquí es donde se pone muy interesante. Porque una vez que estos líderes coloniales prueban el autogobierno, ven que la maquinaria sí funciona. Ya saben cómo administrar. Exactamente. El siguiente paso lógico, mirando la vastedad inmensa del territorio, pues es la unión. Y así entramos de lleno a la confederación. Lo que resulta casi asombroso de este proceso, según el material, es su naturaleza pacífica. Totalmente atípico. Sí, no hay una gran guerra revolucionaria, no hay un levantamiento armado masivo contra la metrópoli. Este país nace de una serie de conferencias, de puras discusiones técnicas en salas de juntas entre 1864 y 1867. Es un contraste brutal con otras narrativas de construcción nacional en América. Fue un proceso dominado por abogados, políticos y hombres de negocios. Básicamente, debatiendo jurisdicciones, impuestos y qué poderes iban a ser federales contra qué poderes iban a ser provinciales. Pura negociación de escritorio. Así es, y el resultado directo de esas negociaciones fue el British North American Act, que hoy conocemos como el Constitution Act de 1867. Y la